Como quiera que el magistrado doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana no se encuentra presente, se procede a integrar la sala de decisión número 5, conformada además del ya nombrado magistrado por el doctor Fabio Iván Afanador García y por el suscrito magistrado ponente Félix Alberto Rodríguez Riveros, y procedemos seguidamente a escuchar los alegatos de conclusión que presentarán las partes en el siguiente orden. En primer lugar, se le concederá el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante y a continuación al señor apoderado de la parte demandada. Ante la ausencia del Ministerio Público, pues no habrá lugar a concepto de este funcionario. Advertimos que los alegatos deberán ser rendidos de la manera más precisa y referida al tema del objeto del litigio, y a cada uno de los apoderados se le concederá un máximo de 20 minutos para que haga su sustentación. Empezamos entonces concediéndole el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. Muy amable, su señoría. En mi breve intervención es reiterar la petición que se hizo desde la introducción de la demanda, que es el reconocimiento y la pensión gracia. Como el punto de discordia, el punto de debate que se trazó en este proceso y que es el mismo que ha sostenido Cajanal, es la validez o no de los tiempos servidos por mí representada al departamento de Boyacá entre el 7 de abril del 91 al 29 de septiembre de 2010, solicito a la honorable sala tener en cuenta esos tiempos por los siguientes motivos. Aporté al expediente copia del decreto 011 de 1991, donde se nombra a la docente Ordúchanaga en el cargo de docente. Ese acto administrativo de nombramiento, junto con su acta de posesión, dan plena claridad del tipo de nombramiento. Se trata de un nombramiento de orden territorial y nombrada para ejercer dicho cargo en un colegio nacionalizado, el de Nuestra Señora del Pilar de la Uvita, en el departamento de Boyacá. De ninguna manera se puede considerar que sea un tiempo nacional, porque el hecho que se haya indicado en alguna constancia de tiempo de servicio, en mi concepto, de manera apresurada, que se trata de un docente nacional, hay que mirar el origen de ese ejercicio docente, mirar el acto administrativo que la designó para tal misión. Ese decreto es por una entidad territorial, el colegio es nacionalizado, entonces de ninguna manera se podría predicar que se trata de un tiempo servido a la nación. Este tiempo, que suman 19 años, 5 meses y 23 días, sumados a los servidos entre el año 1978 y el 21 de febrero de 1983 en el departamento de Cesar, acumulan un total de más de 20 años, que son los que exigen la Ley 114 de 1903 y 37 de 1933 para el reconocimiento de la pensión. Estas normas prevén la posibilidad de sumar los tiempos en cualquier época y servidos a las entidades territoriales de carácter oficial para efectos del reconocimiento y la pensión gracia. Por consiguiente, cumple a cabalidad los requisitos, pues Cajanal o la UGPP
que está actualmente representando a la antigua Cajanal. No pusieron objeción alguna sobre los tiempos entre el 78 y el 83, tampoco puso objeción sobre la buena conducta, tampoco puso objeción sobre la edad de la señora Teresa Orduz Chánaga. Por consiguiente, habilitados los tiempos entre 1991 y el 29 de septiembre del 2010, completamos los 20 años que exigen las normas para efectos del reconocimiento de la pensión grande. Por lo consiguiente, solicito a los honorables magistrados declarar la nulidad de los actos administrativos indicados en la demanda y, a título de restablecimiento, ordenar el reconocimiento de la pensión gracia en los términos y condiciones indicados en la demanda que inició el proceso. Muy amable, señores magistrados. Señor apoderado, quisiera solicitarle que nos amplíe un poco sus consideraciones en relación con los argumentos a partir de los cuales usted califica el nombramiento que se le hace a la docente demandante mediante decreto 11 del 91 como docente del nivel territorial, cuando allí en la parte motiva de ese documento se está indicando que se solicita que la alcaldía municipal que hace el nombramiento, antes de proceder a hacerlo, solicitó al Fondo Educativo Regional que se le expidiera unas certificaciones relacionadas con la vacancia del cargo y en relación con la disponibilidad presupuestal para hacer ese nombramiento. ¿Cuáles son las consideraciones de la demandante, de su señoría como apoderado, en relación o que determinan que ese decreto de nombramiento es un decreto de nombramiento como docente territorial que se le hace a la señora Teresa Orduz Chánaga? Con el mayor gusto, honorable magistrado. Bueno, mis consideraciones son respecto de esa anotación que requiere como el visto bueno de las autoridades nacionales es en consideración a la nacionalización de la educación. Obviamente, uno de los problemas que inicialmente se vivían en la educación oficial era que en los municipios o departamentos o distritos se nombraban indistintamente a diferentes docentes sin contar con el presupuesto para asumir los costos salariales y prestacionales, situación que después debería asumir la nación con el objeto de cubrir aquellas, falta de planeación del orden territorial. A partir de la nacionalización de la educación, obviamente los municipios y departamentos no pierden su poder de nominación de sus docentes. Lo que están obligados obviamente es a consultar con las autoridades nacionales la existencia tanto de la vacante como de los recursos necesarios para el pago de salarios y prestaciones. Sabemos que la educación está en cabeza de la nación, que es la que dirige el Ministerio el Ministerio de Educación Nacional, trazará las directrices, traza las políticas y es el que en general coordina la educación oficial, llámese de primaria o llámese de nivel secundaria. En esto es un mero trámite de formalidad que debe obtener las entidades territoriales para poder nombrar a sus docentes en las plazas que cuenten o que deban cubrir para efectos de la necesidad. Por consiguiente, el hecho de que en los considerandos del decreto
con el cual se nombra a la profesora Orduz Chanaga se consulte es exactamente para efectos de que haya armonía, haya coordinación entre las entidades de primer nivel, llámese municipio, llámese departamento, con la nación que al fin y al cabo, en definitiva, tendría que responder por esas prestaciones en tal eventualidad. Por consiguiente, no significa que haya sido nombrada por la nación, significa el aval, significa que la nación da plena validez, da el permiso, avala el nombramiento de esa docente. Entonces, por consiguiente, es algo más de coordinación, es algo más de orden presupuestal que de obtención de recursos propiamente de la nación para efectos del pago de eso. Por consiguiente, considero que no se trata de un nombramiento nacional. El hecho que haya sido, pienso lo que muchas veces han interpretado, es que con la ley 91 de 1989 se le sustrajo a las entidades territoriales la posibilidad de nombrar a sus docentes, cosa que no es exacta. Da la posibilidad y clasifica cuáles son los docentes territoriales, cuáles son los docentes nacionales y cuáles son los docentes nacionalizados. Las entidades territoriales no perdieron esa facultad, lo pueden hacer, simplemente que tienen que estar bajo la tutela de la nación. Esas son mis consideraciones sobre ese tema, señor magistrado. Seguidamente le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandada para que exponga sus alegatos. Muchas gracias, honorable magistrado. Pues al tenor de lo dispuesto en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, los maestros de enseñanza de las escuelas primarias oficiales, los empleados y los profesores de las escuelas normales y los inspectores de la instrucción pública tenían derecho a una pensión al cumplir 50 años de edad siempre que hubieran servido en el magisterio por lo menos durante 20 años y que además que reúnan los requisitos relativos a la conducta en el desempeño del cargo y a la imposibilidad de proveer lo necesario para su sostenimiento. Se dispone igualmente que para el cómputo de los años de servicio se suman los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de enseñanza primaria como en el de normalista. Sin embargo, en el presente caso, hay que tener en cuenta que los periodos de servicio aportados fueron prestados con nombramiento de orden nacional, por lo que es claro que no es posible tenerlos en cuenta dentro del cómputo de tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión. Por lo anteriormente indicado, es de concluir que, por no haberse demostrado su vinculación como docente de orden departamental, distrital o municipal, por un periodo de 20 años no puede accederse a las pretensiones de la parte actora, demostrando que la resolución que se demanda se ajusta en su totalidad a derecho y por lo tanto no puede ser declarada por la sala como nula. Es por esta razón que pues reitero las excepciones formuladas por la parte, más bien reitero la oposición que la entidad hace respecto de las pretensiones que formula la parte demandante y que en concordancia se accedan a las excepciones formuladas por la misma. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado de la parte demandada. Seguidamente, el suscrito magistrado ponente declarará un receso por 10 minutos para que los integrantes de la sala podamos discutir lo relacionado con el sentido del fallo, afinar lo pertinente y al cabo de los 10 minutos entonces volveremos a llamarlos para dar por concluida esa parte del procedimiento. Entonces les ruego el favor de esperar afuera mientras transcurre este término.